La criminología es una ciencia social interdisciplinaria que estudia el crimen, al delincuente, la víctima y el control social de la criminalidad. Su objetivo es comprender el comportamiento delictivo y sus causas para ayudar a reducir las conductas delictivas. La criminología se basa en el estudio de diversas disciplinas como la sociología, la psicología, entre otras. En nuestro país, ¿cómo estudiar estos comportamientos? ¿Cómo estudiar, en algunos casos, las cifras, las causas de todo lo que está pasando en derredor? Es un tema de estudio y cómo nos habrá ido este año. Esa es la gran pregunta. En No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Qué bueno estar con todos ustedes en esta noche de Agape TV Canal 8. Estamos en las redes sociales de Mix de Medio, de radiolarr.com y por supuesto de Agape TV Canal 8. Espacio de 8 de la noche todos los miércoles. Está con nosotros nuestro especialista en el tema, el licenciado Elmer Arias, que está con nosotros. Licenciado, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, un gusto Francisco, un gusto y un saludo muy cordial a quienes nos sintonizan y nos ven. Como siempre, agradecido de la invitación y de aportar un poquito de los conocimientos que se tienen respecto a los diversos temas que nos atañen o que tenemos en nuestro país. Bueno, perfecto. Hoy quisiéramos, prácticamente en el último programa con usted que podemos tener la oportunidad de platicar en este 2024, porque ya estamos en la recta final, en la última sprint que estamos dando ya del 2024. Bueno, quisiera que hiciéramos un análisis de cómo estaba la criminalidad en el país hace años, o un par de años atrás, digamos así, y cómo, no sé si compararlo o cómo ha estado este 2024, un poco haciendo la semejanza con años anteriores. Con años anteriores. Nosotros como país creo que vamos a ser objeto de estudio, o somos objeto de estudio, porque nuestra sociedad en años anteriores, es de mencionarlo, hemos tenido un alto índice de delincuencia, especialmente un fenómeno criminal que se generó en el país a partir de los años 90. Estamos hablando del fenómeno criminal denominado pandillas o maras, los cuales tienen su origen del por qué se generaron. A partir de ahí, nuestro país, en el aspecto de la delincuencia común, se vino generalizando un incremento en el aspecto de homicidios generalmente, extorsiones, secuestros. Estos tres fenómenos en nuestro país se empezaron a incrementar a partir de la década del 90, después del cese o la terminación del conflicto armado, el cual estos fenómenos criminales que nuestro país ha tenido tienen su explicación y su origen. Y como tú muy bien lo establecías en la introducción, muy buena la definición respecto a lo que es la criminología y qué es lo que esta ciencia multidisciplinaria, apoyada de otras ciencias, puede dar parámetros o puede dar aquellas ideas de cómo y el por qué se generan los fenómenos criminológicos, y los cuales nos pueden dar las salidas o soluciones para aplicar tanto en política criminal como en política social, que los gobiernos y los estados pueden aplicar para tratar de disminuir los índices criminales. Hace años, como ya decíamos, a partir del 90 se empiezan a generar fenómenos criminales. Empezamos con una ola de secuestros que en el país se generó a partir de esa década. Entendamos que la delincuencia va mutando, la delincuencia va cambiando conforme a las sociedades van evolucionando.
Empezamos, ya decíamos, la criminalidad, nos vamos hasta los 90 porque es que a partir de esa fecha se empiezan a tener altos índices de criminalidad en el país. Pero empezamos con lo que fue los secuestros, posteriormente se van generando los aspectos de las extorsiones, ya cuando empieza su auge el fenómeno criminal de las pandillas y las maras, empieza este fenómeno de las extorsiones, posteriormente al incumplimiento de estas peticiones ilegales de extorsionar a las personas por darles seguridad o paz o tranquilidad en sus negocios o en sus lugares de residencia, se empiezan a generar estas olas de homicidios. Ya no solo a quienes se les pedían las extorsiones y no cumplían con esa petición, se les asesinaba, sino que ya empieza aquella pugna entre las maras y pandillas de empezar a asesinarse entre sí. Entonces, desde ahí, desde esta data, empezamos aquí en el país, pues se vino generando los incrementos de criminalidad en el país. Si lo vamos a hacer una comparación del 90 al 2000, el país tuvo un índice muy elevado y muy grande de criminalidad y de peligrosidad en el país. Ya hace un par de años, especialmente si no lo tomamos ya como un año específico, el 2024, es de reconocer que el aspecto de la criminalidad, pero aquí hay que hacer la aclaración, de la criminalidad en el aspecto de homicidios, ha bajado sustancialmente. Eso no significa que no se hayan dado homicidios en el país, pero el aspecto que los generaba mayormente, que era el aspecto del accionar del crimen organizado a través de las pandillas, esa ola de asesinatos que se daba a diario en el país, en el 2024, pues ha disminuido sustancialmente. Ahora, el país, digamos, da un salto probablemente en lo positivo, pero las causas continúan siendo prácticamente las mismas a nivel social de lo que todavía queda. Es que aquí hay que hacer una aclaración. Una cosa es la criminalidad a través del crimen organizado y otra es los delitos comunes, robos, hurtos, que como ya decíamos, la delincuencia trata o muta conforme a la sociedad va evolucionando. El hurto ya hoy en día no lo podemos ver de sustraer una cosa material, sino que hoy ya podemos hasta determinar el hurto cibernético, que eso puede ser un tema a futuro. Ahora bien, el aspecto de la criminalidad o lo que a nosotros le podríamos llamar o le llamamos acciones delictivas. Hay que hacer la comparación porque nuestra sociedad sí lo ha vivido. El accionar delictivo de crimen organizado y el accionar delictivo de aspectos comunes. ¿Qué generan en la sociedad que los índices de criminalidad se disparen o incrementen? Pues hay factores que llevan a que estos índices de criminalidad en las sociedades, generalmente en las latinoamericanas, se disparen en ciertos periodos o ciclos, que han estado y estarán si los gobiernos y los estados pues no echan mano de esta herramienta que tú bien mencionabas, que es el aspecto del estudio y el análisis criminológico que se puede hacer dentro de una sociedad. Los factores son la desigualdad, la falta o carencia de oportunidades laborales y educativas, la desintegración familiar, aspectos económicos, carencias económicas que tienen las familias en las sociedades, generalmente en sectores vulnerables, y que estos factores son los detonantes en determinado momento de que los índices de la criminalidad se vayan o se disparen. Hay ciertas teorías que establecen o que o son herramientas que se pueden echar a mano para poder hacer un análisis
un poco más profundo del aspecto criminológico, pues la anomia, que es la falta de la socialización de ciertos grupos, de la interacción social de ciertos grupos que se separan, lo que podíamos nosotros identificar como las pandillas o las maras, que un fenómeno criminal que si bien ha disminuido, pero que ahí puede estar aún. Las teorías de Albert Bandura, que se identifica como el aprendizaje social, que es decir, que las personas van aprendiendo su accionar en esta situación, en el aspecto delictivo, y especialmente los jóvenes. Los jóvenes, viendo cómo ciertos grupos van actuando, los van viendo y van aprendiendo de cómo lo van haciendo, y esa es una de las teorías, como ya decía, del aprendizaje social establecida por Albert Bandura. La anomia, la no integración social de ciertos grupos establecida por Emily Durkheim, que son herramientas criminológicas que se pueden y nos pueden ayudar a entender todos estos factores que ya mencioné, que es la desigualdad, la carencia económica, la falta de oportunidades laborales y educativas, y la desintegración familiar, que especialmente en los jóvenes se puede analizar y llevar y poner en contexto respecto a los índices criminológicos. Y estos factores sociales que ya he mencionado son los que generalmente o principalmente son los detonadores o los detonantes para que en una sociedad se puedan incrementar los índices delincuenciales. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros Elmer Arias. Él es conocedor de la criminología en nuestro país, abogado, notario, docente, en fin, una persona que puede generar opinión referente sobre todo a El Salvador. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, continuamos en No sé, piénsalo, espacio que es para que usted genere opinión también y que pueda analizar junto a nosotros diferentes tópicos de la sociedad salvadoreña. Está con nosotros Elmer Arias, él es nuestro invitado en esta noche de penúltimo programa, penúltimo programa del 2024 en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. La criminología, ¿cómo la podemos aplicar al régimen de excepción o a las consecuencias del régimen de excepción, positivo o negativo? Ok. Esto de la criminología, la ciencia que nos permite analizar y estudiar los fenómenos criminales o los criminológicos, es una rama, ya decíamos, multidisciplinaria. ¿Por qué es multidisciplinaria? Porque se apoya de otras ciencias, entre ellas la sociología, que creería yo que una herramienta muy importante que debería de tomarse en cuenta para poder tener más a profundidad el conocimiento de cómo se generó el fenómeno criminal salvadoreño. Estábamos hace años con una situación de ir implementando políticas criminales de represión. ¿A qué me refiero con esto? A que se generaban aquellas políticas de persecución a quien cometía el ilícito penal, ya sea de delitos comunes o delitos de crimen organizado. Pero generalmente en nuestro país el que ha prevalecido o generó el incremento del fenómeno criminal nuestro y la criminalidad y la peligrosidad que en su momento tuvo el país
fueron el crimen organizado a través de las pandillas. Y a un cierto grado, pues, el narcotráfico. Acostumbrados a implementar políticas de represión del delito, estableciendo que tenemos un código penal en el cual están establecidas y tipificadas todas aquellas acciones que en su momento fueron antisociales y que después se convirtieron en acciones que vulneraban derechos y transgredían un bien jurídico protegido por la norma. Ya se establecieron estas acciones como delitos y ya están establecidas en el Código Penal. A través de allí, entendiendo que el Código Penal es la herramienta donde el Estado echa mano para poder ejercer su facultad del poder punitivo del Estado y la persecución del delito. Pero con solo perseguir el delito y contener políticas de represión del delito no es suficiente para tener una sociedad segura y estable, donde el ciudadano pueda vivir en armonía, si los factores que ya decíamos anteriormente son los generadores del aspecto criminológico y no se tienen aquellas políticas de prevención. Aquellas políticas de prevención que permita ir disminuyendo que los fenómenos criminales se puedan dar. Poder tener políticas de educación, políticas de empleo, políticas de oportunidades de integración, más que todo enfocadas a las nuevas generaciones que se van dando en el país, que estas generaciones no vayan teniendo las limitaciones que las generaciones anteriores han tenido y que por lo tanto llevaron a que formaran grupos antisociales y que estos grupos antisociales a posteriores se convirtieran en organizaciones de crimen organizado. Entonces, si un Estado solo tiene políticas de represión, de persecución del delito, pero no tiene aquellas políticas de prevención que permitan ir coadyuvando o que permitan ir teniendo las nuevas generaciones oportunidades que no le permitan delinquir, creería que se puede ir teniendo en las sociedades, generalmente las latinoamericanas, que son las carentes o en las que más se identifican estos factores sociales que permiten que las criminalidades o los sectores de alto riesgo tengan la única salida o la única manera de poder subsistir o poder cumplir con sus carencias o con sus necesidades a través del delito. Ahora, el régimen de excepción en El Salvador, según la Constitución, solo se puede dar una prórroga de un mes, una oportunidad. Vamos sobre 30 y pico de veces que se ha dado una prórroga. Se ha denunciado que hay violación a derechos humanos, hay personas que han fallecido presumiendo que son inocentes a más de 2 años y medio, todavía no hay un juicio, se habla de que van a ser masivos estos juicios. Todas estas cosas, ¿se le puede dar un nombre dentro de la criminología o tienen algo? Es que, si bien es cierto, como ya decíamos, dentro del análisis criminológico se analiza el sujeto, la acción, el delito y también a la víctima. Se deben de analizar estos 4 factores. Si nos vamos al contexto de la aplicación del régimen de excepción, dentro de una política de persecución, dentro de una política represiva del delito, está dentro de los análisis y de los estudios criminológicos que se pueden hacer. Pero la criminología no solo te da la herramienta de las políticas de la persecución del delito, que te identifique aquellas políticas que te puedan dar solución para perseguir y reprimir el delito, sino que también se debe de tomar en cuenta las políticas de prevención.
en el país, si lo ponemos en contexto de cómo se genera o cómo se implementa el régimen de excepción como política represiva del fenómeno criminológico, nosotros teníamos, que eran las pandillas y las maras, es porque se venía dando una ola de asesinatos de civiles por no cumplir con las exigencias de estos grupos criminales, pero también asesinatos que se daban entre ellos por la pugna de tener el poder territorial de ciertos sectores o ciertas zonas en nuestro país. Desde esa perspectiva de que el régimen de excepción se ha implementado como política de persecución y represión del delito, hay que hacerse el análisis y el estudio a través de las herramientas que la criminología nos da, y especialmente tomando en cuenta las herramientas que también nos puede dar la sociología como una ciencia auxiliar de la criminología, que nos pueda determinar, haciendo estudios sociológicos, analizando los factores que generaron este fenómeno, analizando que si todavía estos factores que llevaron a generar este fenómeno criminal subsisten después de la aplicación de una política criminal de represión que le podemos llamar régimen de excepción, que el régimen de excepción es nada más que aplicar una medida represiva de inocuizar, es decir, de separar de la sociedad a estos grupos delictivos y ponerlos en sectores que le llamamos centros penitenciarios. Especialmente se creó y se construyó el llamado SECOT, que es un sector o es un centro penitenciario de máxima seguridad, donde sustrajeron de la sociedad a estos grupos criminales y los pusieron en este centro penitenciario, y ahí están, es decir, separados, inocuizados de la sociedad. Y eso le ha permitido al Estado y al gobierno bajar el índice de la criminalidad, especialmente de los homicidios, separando estos grupos criminales. Ahora bien, ya se hizo la separación y la inocuización de estos grupos criminales de la sociedad, pero ¿qué va a pasar si los factores que generaron que estos grupos crecieran en el aspecto criminal siguen existiendo? Entendería que a estas alturas de lo que ya llevamos de la aplicación del régimen de excepción como política criminal de represión y persecución del delito, crimen organizado, ya tendría, creería yo, que los análisis sociológicos y criminológicos que le permitan al gobierno y al Estado, a partir del otro año, si le podríamos poner fecha, ir aplicando aquellas políticas de prevención del delito, reformas a un sistema educativo, mejoras en el salario mínimo, que es la mayoría del sector social, que es el que gana, y estamos hablando, si le podemos poner un número, que no tengo la cifra exacta, pero puede andar por un 60 o un 75%, que es el porcentaje de la población que subsiste con un salario mínimo. Ir mejorando esos factores del salario mínimo, aparte ir generando nuevas oportunidades laborales, no solo para subsistir con el salario mínimo, sino ir generando aquellas oportunidades de trabajo que le vayan permitiendo a las nuevas generaciones poderse desarrollar, y que a futuro puedan estos tener esas oportunidades laborales con un salario digno que le permita sostener a su familia dignamente, no solo ir, como dicen por ahí, coyol quebrado, coyol comido, sino que le permita otras expectativas de vida. Esas podrían ser las políticas de prevención que se puedan ir generando a futuro. Pero como digo, ahí tenemos la herramienta que se llama la criminología, tomado
o apoyándose en otras ciencias como la sociología, que puedan ir dando los análisis de que si esos factores que generaron el fenómeno criminal en el país van disminuyendo o desapareciendo hasta cierto punto. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vaya avanzando el tiempo y si el gobierno va a ir implementando estas políticas de prevención de la criminalidad en el país. Hacemos una pausa, licenciado Elmer Arias. Estamos en No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Feliz provecho para todos ustedes que están desayunando, almorzando, cenando, depende en qué región del mundo nos esté observando. Acá en El Salvador, sin duda están cenando. Puede ser el único tiempo del día, el segundo, el tercero, cualquiera, pero gracias por hacerlo con nosotros y si lo hacen en familia, aún mucho mejor. Elmer Arias, abogado, notario, criminólogo, conocedor de la criminología, está con nosotros en esta noche de No sé, piénsalo. Bueno, los factores que generan los fenómenos criminales, hablamos del régimen de excepción, pero todo hecho que va o que puede ser estudiado por la criminología tiene sus factores. ¿De estos factores son responsables directamente los estados? Entendamos la responsabilidad, si lo podemos llamar de una manera, de los estados y específicamente de los gobiernos, quienes son los que administran el Estado. El Estado entendamos que es un ente jurídico, que es administrado por los gobiernos, por quienes administran en nuestro país específicamente los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Ahí ostenta el poder del Estado, que es administrado a través de los gobiernos elegidos popularmente en elecciones. Ok. ¿Qué responsabilidad puede tener el Estado en el aspecto de la criminalidad? Si entendemos en nuestro aspecto que la persona humana es el fin principal del Estado y que el Estado es el obligado a darle la seguridad, y la seguridad no solo en el aspecto de la no violencia, sino la seguridad en educación, en la seguridad alimenticia, la seguridad educativa. El Estado debe de implementar a través de los gobiernos las políticas que le generen a la sociedad el poder optar y el poder tener y accesar a estos derechos que como ciudadanos se tienen. Desde allí, si el Estado, a través de los gobiernos o a través del gobierno que lo administre, no satisface o no implementa aquellas políticas que satisfagan esas necesidades, desde ahí vamos viendo el aspecto de las responsabilidades. Vamos a entender que si no se cumplen con esas necesidades, desde ahí el Estado va teniendo la responsabilidad de los índices o alzas de la criminalidad que un país o una sociedad pueda tener. Por eso decíamos que aquellas desigualdades que se dan en las sociedades son factores donde se puedan dar los índices criminales. Aquella falta de oportunidades de empleo y aquellas faltas de educación que se tengan para las nuevas generaciones, si los gobiernos o los estados a través de los gobiernos no las cumplen, son factores que puedan ir generando el índice criminal. Aquella desintegración familiar que se da por las circunstancias de que el padre o la madre tenga que emigrar para buscar nuevas oportunidades en otro país, dejando a sus hijos al cuidado a veces de los abuelos o de los tíos de un familiar cercano, son factores que se puedan dar para el índice de la criminalidad.
especialmente en los jóvenes. Acordémonos que quienes son más afectados o el sector más vulnerable en el aspecto de poder ser absorbidos por fenómenos criminales son los jóvenes, especialmente cuando no se tiene aquel cuidado o aquella situación de control dentro de la familia. Por la carencia de que el Estado no ha cumplido con las necesidades básicas que las familias, especialmente en nuestro país, puedan llegar a tener, que permiten que los padres emigren, quedan los hijos solos, vienen circunstancias, como ya decíamos, que del aprendizaje social, los jóvenes van aprendiendo en el quehacer, viendo sus grupos sociales, qué es lo que se está haciendo, y esto de lo que se está haciendo pueden ser acciones a un principio antisociales, como empezaron los grupos de pandillas en el país, grupos principalmente antisociales, que se reunían a departir, empezaron departiendo una gaseosa, por ponerle un nombre, ya pasaron de la gaseosa a consumir bebidas alcohólicas, después de bebidas alcohólicas a consumir algún estupefaciente, principalmente la marihuana, de ahí otro tipo de drogas. A lo que los llevó que ver que este modo de vivir les satisfacía una necesidad que era vivir dentro de un núcleo familiar, que sus familias originales desintegradas por aspectos migratorios fueron satisfaciendo esas necesidades, y estos grupos se fueron convirtiendo como en su familia y empezaron a delinquir. Ahí empezaron a satisfacer aquellas necesidades que el Estado no supo suplir en su momento, y fueron incrementando su accionar delincuencial. Por eso decíamos, la criminología nos puede permitir y nos puede dar herramientas no solo del aspecto represivo, como lo es implementar un régimen de excepción que tenemos en el país actualmente, sino que también aquellas herramientas que nos permitan o que le permitan a los estados tener aquellas políticas de prevención que vayan permitiendo a las futuras generaciones no convertirse en un fenómeno criminal como el que nosotros hemos tenido años atrás. Bueno, vamos a hacer la nueva pausa para continuar esta plática. Esto que prácticamente que ha dejado el 2024 en estos términos en El Salvador. Hacemos una pausa y regresamos. Piénsalo, transmitido miércoles a las 8 de la noche en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio, retransmisión en radio la rr.com. Qué inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en este espacio, en esta fecha tan especial, y que espero de que la estén pasando en familia. Elmer Arias está con nosotros. Elmer, a nivel general, ¿cómo le ha ido a El Salvador en este 2024 a él? Si lo hablamos desde el aspecto de disminuir la ola de homicidios que venía en el país, digamos que, o sea, no podemos negarlo que bien, vea. Claro. En el aspecto de la seguridad jurídica que se pueda tener ya de interna o externa, habría que hacer las valoraciones, cómo nos ven fuera del país en el aspecto de seguridad jurídica. No estoy hablando del aspecto de la seguridad social, de que ya no hay delincuencia en el país, que los índices delincuenciales se han bajado razonablemente y significativamente. Hasta donde se tienen las estadísticas que se han dado y a través de los medios oficiales, pues que hay días que no se han tenido homicidios respecto al accionar de las pandillas, porque hay que hacer una diferenciación. Un aspecto es los homicidios generados o que generaban las pandillas, digamos que significativamente y sustancialmente se han disminuido y han bajado, a tal grado que han habido días que creo que han habido 0 homicidios respecto a ese accionar. Eso sí no hay que negarlo y hay que ponerlo en contexto. No obstante, la delincuencia común esa sigue estando, los robos,
violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, esas siguen estando. Que si tomamos como herramienta la criminología para estudiar este tipo de fenómenos, muy importante que se pueda hacer a futuro del por qué las agresiones sexuales se pueden incrementar, los delitos comunes como el hurto cibernético se ha incrementado. Eso es muy importante tenerlo, pero haciendo un balance respecto a la delincuencia, pues sí, respecto al accionar de las pandillas, sí es considerable a tal grado que hay que decirlo, que quienes tenemos el conocimiento de andar por las zonas, por aspectos laborales, aspectos de trabajo, ir a donde antes no se podía ir porque se tenía el control de las pandillas, es significativo el que ya se pueda circular en ciertas zonas sin aquella situación de estar pendiente de que te puedan salir los pandilleros y te puedan agredir hasta el punto de poderte asesinar. Ha incrementado un poco el comercio informal, se le podemos llamar de una manera, en el aspecto de que mucha gente se ha tenido aquello del emprendedurismo, que antes, por el temor a que fueran extorsionados, a que se les pidiera la cuota de extorsión, o la famosa o la mal llamada renta por las pandillas, nadie ponía su negocito de venta de plásticos, de venta de cosas para cumpleaños o como piñatas, no los ponían. Es más, ha habido un incremento de los puestos de pupuserías en todas las zonas. Entonces eso hay que mencionarlo, que en ese aspecto a muchas familias que han puesto su negocio, que no tienen un trabajo formal, porque hay que también mencionar este factor del desempleo en nuestro país es bastante alto. Hay muchas personas que no tienen un empleo formal, un salario, y porque también el salario mínimo es bastante bajo para una vida digna de una familia de 3, 4 personas, 5 personas, que generalmente así son, de los sectores más pobres del país, han tenido que poner un negocito y que les permite ir subsistiendo en el día a día. Eso hay que mencionarlo también. No obstante, también todas sus cosas tienen sus pros y sus contras. Las cosas favorables es eso, que la economía informal ha incrementado un poco, y eso es habría que ver en el aspecto del PIB qué tanto va a incrementar o qué tanto le va a ayudar al Estado ese aspecto. Así también el que no haya mucha gente que no tenga mayor oportunidades para sus ingresos a través de implementar sus negocios, ahí los tiene. ¿Qué podemos decir? Esto es respecto a lo positivo que podríamos tomar como someramente para tener una idea de cómo está el país en aspecto de haber bajado los índices criminales y el accionar de las estructuras criminales en el país, específicamente las pandillas. ¿Qué podemos tomar en aspecto de qué se puede ver un poco como negativo, si le podríamos llamar? Un aspecto de la inseguridad jurídica que cierto sector de la población puede llegar a tener, específicamente cuando se empezó a implementar esta política de represión de la criminalidad, que lo es el régimen de excepción, que se estaban capturando a diestra y siniestra a ciertas personas de ciertos sectores etiquetados como sectores pandilleriles, que esta es otra de las teorías de la criminalidad o de la criminología que se pueda tener como herramienta para establecer los aspectos de la criminalidad, que es las teorías del etiquetamiento, que en nuestro país fue mucho cuando se implementó el régimen de excepción, de que porque vivías en ciertos sectores identificados como sector de pandillas, pues te eran vistos como parte de esas estructuras, y por lo tanto fuiste detenido y por lo tanto procesado, que los procesos aún siguen en curso. Se van a lograr o se van a empezar
los procesos a sus audiencias preliminares a partir de agosto del 2025, que habría que ver que si se van a prorrogar o se van a empezar a hacer las audiencias. Esto podríamos verlo como los aspectos negativos en este año, específicamente de esa inseguridad jurídica que la persona pueda tener, de que por vivir en un sector de donde accionaban las pandillas, se puedan etiquetar que todas estas gentes han sido parte de estas estructuras, específicamente como colaboradores. Este puede ser un aspecto negativo que se pueda tomar en cuenta para ir disminuyendo pues, los errores que se pudiesen haber cometido, que se puedan cometer en la aplicación de las políticas de persecución y represión del delito. Bueno, complicado, o podríamos decir de que estamos viendo a un El Salvador que podría cambiar en el 2025, pero para bien o para mal. Si seguimos la tendencia y se le vayan bajando los errores a la implementación de esta política de represión y persecución del delito, de que el régimen de excepción, de ya no seguir capturando a personas que por vivir en una zona determinada controlada por las pandillas anteriormente, se pueda detener. Si se va disminuyendo y se van teniendo los filtros adecuados a través de las autoridades para la persecución de esto, el país puede ir cambiando. Ahora bien, habría que ver si estas políticas que se han implementado para la represión del delito van a ser sostenibles en el tiempo, y esto lo vamos a ir determinando cuando se empiecen a celebrar las audiencias preliminares de los procesos de las personas detenidas bajo esta modalidad del régimen de excepción. Ahí vamos a ir viendo los parámetros y vamos a ir analizando si esta medida va a ser sostenible en el tiempo y si esta tranquilidad que hoy tenemos en el 2024 respecto a que ya no se cuenta con el accionar de las pandillas, que se ha disminuido considerablemente el accionar de estos grupos criminales, si se sostiene en el tiempo, el país puede ir mejorando en todos sus aspectos, no solo en el aspecto de la seguridad social, sino también en la seguridad jurídica. Pero ya decía que la seguridad jurídica va a depender de cómo se vayan desarrollando los procesos a futuro y qué va a pasar con las personas que fueron detenidas y que se les logre comprobar que no tienen mayor vínculos con las pandillas, cuál va a ser la decisión de los tribunales respecto a la situación jurídica de estas personas. Así también vamos a tener que ir viendo cuáles van a ser aquellas políticas de prevención que palpablemente o significativamente se vayan viendo, que el gobierno vaya aplicando para que un fenómeno criminal, no como el que tuvimos, pero como ya decíamos al inicio de la conversación, que estos factores no se vayan manteniendo y que la criminalidad, como ya decíamos, dependiendo cómo vaya evolucionando las sociedades, así la criminalidad va mutando. Si estos factores que la generaron no se les pone atención y no se les da la solución que se requiere. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con Elmer Arias, abogado de la República. Buenas noches. Vamos ya a la parte final con No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche en Agape TV Canal 8, producción de Mix de Medio y retransmisión en radio larr.com. Es una nueva opción en línea, siempre a tu radio. Elmer Arias, termina el 2024, deberíamos de tener un 2025, buscar mejorar, buscar ser mejores en todo aspecto. Sí, aquí hay que analizarlo, ¿verdad? Que si este 2024 hemos tenido una mejora en aspectos de seguridad, el siguiente paso a tener es que tengamos una mejora en aspectos de seguridad jurídica. Si ahorita hemos logrado en el 2024 una seguridad social estable, digamos, en el 2024, en el aspecto de que no hay un desborde delincuencial,
que se había generado con las pandillas, que el 2024 tengamos un mejor El Salvador en aspectos de seguridad jurídica para todos y en todos los sectores de nuestra sociedad. Pero como ya decíamos, lo vamos a ver dependiendo cómo se vayan implementando las políticas, no solo de la represión del delito, sino también en las políticas de prevención de este. Y esperemos que todo vaya para bien y en el nombre de Dios, pues el 2025 sea para mejor y que a finales del próximo año estemos acá nuevamente y podamos decir que toda la honra y toda la gloria sea para Dios y que hemos tenido un mejor 2025 a diferencia del 2024 y que superamos el 2024 en todas las expectativas para nuestra población. Como dice la teoría de la criminología, ha evolucionado en paralelo los cambios sociales, el tipo del delito, la percepción de los mismos o el tratamiento de los delincuentes y la víctima. O sea, estamos involucrados todos a nivel general. Nos debería de interesar esto. Pareciera muy académica la plática, pero es muy real y eso es más científico, técnico y con mucho conocimiento también. Acá los números son fundamentales. Y aparte de ello, la voluntad política que se tenga para resolver los factores generadores de la criminalidad en el país. Así es. Elmer Arias, muchas gracias. Como siempre, un gusto, Francisco. Esperamos que este fin de año, esta Navidad, sea de disfrute y de goce y que pase una feliz Navidad y un próspero año nuevo con su familia, así como para todas aquellas personas que nos sintonizan. El 2025 sea de bendiciones para todos. Muchas gracias. Igual para usted y ustedes sobre todo. Espero de que, bueno, nosotros ya no, de acá a la Navidad no nos vemos, sino que 25 de diciembre estaremos, que es el propio día, pero ya terminándolo ya por la noche. Les deseamos que la pasen de lo mejor que se pueda, con el recurso que cada quien tenga. Pero lo más importante, que se pase con tranquilidad. Eso es fundamental. La tranquilidad nosotros la podemos tener. Si estamos, como dicen, de tóxicos y estamos muy desanimados y estamos por cualquier razón agobiados, bueno, en ese momento tomémonos aquellas pastillitas que dicen para que se nos olviden las cosas o que nos resbalen completamente y podamos tener una mejor noche para nosotros y sobre todo para los que nos rodean. Si nosotros somos perceptivos y estamos irradiando buena vibra, creo de que va a ser de lo mejor y nos va a contagiar a todos los demás. Continúen con Agape TV Canal 8 en No Sé, Piénsalo. Soy Francisco Gómez, próximo miércoles los espero por acá. Buenas noches.